Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Estamos avanzando entonces en cómo ser una verdadera casa en que el Señor pueda habitar. Y estamos entendiendo del mundo espiritual, del estado espiritual del ser humano antes de que Jesús fuera a la cruz. Y estamos entendiendo qué fue entonces lo que Él hizo en la cruz para poder liberarnos del estado en que nos encontrábamos. Básicamente hemos visto que debemos ver esa naturaleza adámica, que es una naturaleza caída de la gloria de Dios, en el sentido de que el hombre adámico fue constituido pecador, o sea, que de manera permanente quedaba invalidado para poder agradar a Dios y para poder reflejar a Dios. El hombre en ese estado hay que mirar dos aspectos para que no nos perdamos en el entendimiento que Dios nos ha estado dando. De una parte, tenemos que mirar al hombre frente al pecado y los pecados, pero de otra parte, frente a la ley de Dios y al deseo que tiene el hombre de cumplir la ley de Dios. Es como decir que tenemos que aprender y pedir a Dios que nos dé la revelación, nos alumbre los ojos del entendimiento, para que podamos ver al hombre caído frente al pecado, al mal, y aprendamos a ver al hombre caído frente al bien. Son dos aspectos totalmente diferentes y hay necesidad de entenderlos. De lo contrario, en tu cabeza va a haber un tiempo de confusión y vas a perder tiempo dando vueltas y haciéndote preguntas que quedan eliminadas o contestadas si tú entiendes que el libro de Romanos, en el capítulo 6, está mostrándonos al hombre caído frente al pecado y los pecados, o sea, frente al mal. Y cómo en el final de Romanos 7, Pablo quiere mostrarnos al hombre caído frente al bien. Entonces son dos aspectos bien diferentes y en ambos obra el Señor Jesucristo para que seamos libres de la vieja naturaleza que actuaba con mucha energía, diría, frente al pecado, a lo incorrecto, y que a la vez, luego la vemos al final de Romanos 7 como una naturaleza que es muy débil para hacer el bien. O sea que la naturaleza caída era muy fuerte, muy vigorosa para hacer el mal, pero era absolutamente débil para hacer lo que era correcto. Entonces se vuelve muy interesante porque esos dos aspectos los trató Jesucristo en la cruz. En esos dos aspectos debemos ser liberados. En Romanos 6 vimos entonces cómo el Señor, frente al pecado, mostrando al hombre caído, adámico frente al pecado, vemos cómo el Señor Jesús se vuelve el pecado, o sea, se vuelve el hombre de mal que éramos. Entonces Jesús se vuelve el pecado, Jesús se vuelve cada uno de los pecados, Jesús se vuelve la culpa y condenación que aceptábamos por esos pecados cometidos. Jesús se vuelve el recuerdo de todos esos pecados. Y observen que todo tiene que ver con el mal que vivimos antes de conocer al Señor. Jesús no solo se vuelve la memoria, el recuerdo de esos pecados, sino que Jesús se vuelve el sufrimiento, se vuelve el dolor que experimentamos en esas épocas, los infiernos que vivimos en esas épocas. Jesús se vuelve todo eso que hubo en el mal en que anduvimos. Y Él, una vez vuelto eso, muere. Y entonces en su muerte muere todo lo que había de nosotros frente al mal. Entonces nosotros decimos, wow, somos libres. Oiga, qué bueno que Cristo haya muerto, porque en la muerte de Él hemos muerto nosotros. Murió todo ese hombre o esa vieja mujer adámica que hizo todo lo malo. Murió, no existe, qué liberación. Oh, Señor, gracias. Eso es Romanos 6. O sea, tienes que, y seguiré repitiendo en la medida que el Espíritu me ponga, porque esto es muy importante. Como les dije, si tú no entiendes esto, terminas dando vueltas en una especie de no entender, como con cierta confusión. Pero si tú entiendes lo que estoy intentando darte hoy, de que tenemos que mirar al hombre adámico frente al mal,
y mirar al hombre adámico frente al bien, a hacer lo que Dios pide. Si entendemos esos dos aspectos y cómo Jesús nos libera en cada uno de esos dos aspectos, vas a entender el Evangelio y vas a sentirte libre de verdad, verdad, totalmente. Entonces, hemos visto Romanos 6, hemos visto, wow, el Señor Jesús se volvió todo lo que yo era frente al mal, lo que hice frente al mal, cómo anduve en el mal, y Él se volvió todo eso que produje en el mal. Y en su muerte murió todo ese hombre que hizo todo eso que se hizo en el mal. Y soy libre, libre en el primer aspecto, tu hombre caído frente al mal. Libre, indudablemente. Ahora, eso nos llenó, creo, de mucha fe, de mucha confianza. Hoy vamos a ver la otra cara. Porque una vez que el hombre dice, soy libre, entonces dice, ahora yo necesito y quiero y me nace agradar a Dios. Entonces voy a ponerme frente al bien, voy a ponerme frente a la palabra de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero agradar a ese Dios que me dio una libertad tan maravillosa. Y voy a caminar entonces ahora sí como debe ser. Y entonces se va a encontrar con esa segunda cara del hombre caído. ¿Cuál es? Que para hacer el bien es absolutamente débil. No tiene el poder para hacer el bien que tiene la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a mirar este segundo aspecto y te vas a maravillar. Entonces, primero oremos y pidamos al Señor que con su Espíritu Santo nos abra los ojos del entendimiento para esta segunda fase de lo que es el Evangelio, indudablemente que recibió el apóstol Pablo. Él mora en ese aposento interno dentro de ti. Él está allí y Él ve allí. Y Él es el Dios y Padre que conoce todos los secretos. Y cuando nosotros entramos a ese lugar y nos ponemos de cara a Él, Él es tan agradado por esa actitud nuestra que siempre nos recompensará. ¿Y cuáles son las recompensas grandiosas que Dios da? Indudablemente la recompensa más grande es que Él te va a compartir de esos secretos que solo Él conoce. Y entonces Él pone en tu espíritu cosas que van a subir días, horas o meses después a tu mente, como una revelación de Dios. Y vas a decir, wow, esto es algo que yo le había pedido a Dios o algo que yo había preguntado, algo que yo tenía inquietud. Porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. Y Él va a darte esos secretos que solo Él conoce y que Dios sabe que son los que necesitas en ciertos momentos, en ciertas circunstancias de tu vida. Y esa es la forma en que Dios recompensa, que es algo muy, muy grande, muy poderoso. De manera que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a entrar allí a ese aposento interior que está dentro de nosotros, donde Él está, donde Él ve, y vamos a pedirle allí que tenga hoy misericordia y gracia para con nosotros, para que podamos entender su bendita palabra, su bendito evangelio. Padre nuestro, damos gracias primeramente por este día, damos gracias por renovar las fuerzas de todos y de cada uno después de un día laboral. El cansancio mental también quítalo, Señor amado, te lo pedimos en esta noche. Y estamos frente a ti, en el trono de la gracia y de la misericordia. Y el propósito nuestro es hallar en esta noche esa gracia y esa misericordia para que haya un oportuno socorro hoy para nosotros. Socórrenos, oh Dios, haciéndonos entender el Evangelio, Señor amado, haciéndonos entender esa otra cara que hay de la redención que Cristo obró para nosotros. Padre de gloria, elimina toda confusión, elimina el sentido de que esto es difícil y que tu Espíritu Santo nos lo dé tan sencillo, tan claro que digamos esto es sencillo y podamos entenderlo y entendiéndolo podamos hacerlo nuestro, apropiarnos, podamos contar con eso, Señor amado. Te lo pedimos en esta noche, Señor. Nuestra limitadísimamente mente natural jamás alcanzará la revelación. Tú tienes que traernos ese conocimiento dada por tu Espíritu Santo, Señor. De lo alto tienes que traer la revelación de lo que tú hiciste en la obra de Cristo. Estamos pidiéndote hoy que por gracia y misericordia nos proveas sobreabundantemente de tu espíritu de revelación y de sabiduría
en el conocimiento del Señor Jesucristo y de su maravillosa obra en la cruz. Damos gracias, Padre, porque tú eres un papá bueno. Si nosotros te pidiéramos un pan, tú no nos darías una piedra. Si te pidiéramos un huevo, no nos darías un escorpión. Oh, Señor, si te pidiéramos un pez, no nos darás una serpiente, Señor. Eres un Padre bueno, el único bueno. Y si nosotros que somos padres malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú que eres bueno darás a tus hijos tu Espíritu Santo si te lo pedimos día y noche, Señor? Henos aquí pidiendo de ti tu Santo Espíritu, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Sabemos que es tu voluntad darnos de tu Espíritu, impartirte en nosotros y que estás diciéndonos, así sea, de manera que recibimos lo que anhela nuestro corazón en esta noche, Señor, y te damos tantas gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Quita las escamas de los ojos espirituales, oh Dios. Quítalas, Señor amado, para que podamos ver con toda claridad. La exposición de tu palabra alumbra nuestros ojos, Señor amado. Alúmbranos en esta noche. Tú mismo exponiendo tu bendita palabra y lo que hiciste en Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Y amén, Padre bueno. Gracias. Listo en sus Biblias en Romanos capítulo 7, por favor. Y vamos a leer Romanos 7, 14 al 24, por favor. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Ahora, quiero repetirte. Romanos 7, 14 al 24 está hablando de ese hombre que ya fue redimido de su naturaleza adámica frente al mal, frente al pecado y pecados. Y ahora le estamos leyendo Romanos 7, 14 en adelante, en que Dios nos quiere mostrar a ese hombre que ya fue liberado de su naturaleza adámica frente al mal, pero ahora quiere hacer el bien. Y se encuentra con un problema grandísimo, que es lo que nos describe estos versos del 14 al 28. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Entonces aquí vemos a un hombre que quiere en su nueva naturaleza hacer el bien. Está frente a la ley, a la palabra, y dice, yo quiero obedecerla, yo quiero agradar a Dios. Él ya me liberó de todo lo que hice malo de aquí para atrás. Él ya me liberó. De aquí para adelante quiero hacer lo bueno, o sea, me voy a poner frente al bien. Y frente al bien encuentra que aunque su mente y su nuevo hombre, su nueva mujer, si eres una mujer, aunque quiere hacer el bien, no puede hacer el bien. Hay una debilidad extrema. Ahora recuerden que la debilidad extrema se llama muerte. Lo que yo he pretendido es que veamos la muerte no como un cuerpo que se pudre y se descompone, sino que veamos la muerte bajo ese concepto, debilidad extrema. O sea, unos huesos que no tienen vida son debilidad extrema, no pueden hacer el mínimo movimiento, la mínima manifestación de fuerza.
están muertos, no hay fuerza, no hay nada de fuerza en ellos. De igual manera, cuando aquí el apóstol está diciendo que nosotros estamos realmente bajo una ley de muerte, está diciendo, estamos bajo una ley que nos impide cualquier esfuerzo porque no tenemos la fuerza para hacerlo. No podemos. O sea, somos como un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto es un cuerpo que está en debilidad extrema. No puede moverse, no puede hacer nada. Y por eso decimos que es un cuerpo muerto. Muerte tiene que ver con debilidad extrema. No lo mires solamente materialmente, sino míralo espiritualmente. Espiritualmente, muerte igual debilidad extrema. Y entonces así puedes entender mucho más fácil. Si de lo contrario no entiendes el concepto muerte metido en esto. En el texto dice acá lo siguiente. Entendamos que la ley no tiene la culpa de nuestro fracaso al procurar obedecerla en nuestro propio poder. Entonces, porque uno dice, bueno, entonces el problema está en la ley. ¿En dónde está? Está en ese nuevo hombre, tiene una mente que quiere hacer, pero sus miembros no pueden hacer, están en debilidad extrema para hacer el bien. El tipo está en un conflicto terrible. Y ese conflicto es el que quizá hemos vivido. Y Dios quiere que seamos liberados de ese conflicto. Dice acá entonces, entendamos que la ley no tiene la culpa de nuestro fracaso al procurar obedecerla en nuestro propio poder, en nuestro propio esfuerzo. No hay nada malo en la ley, pero ciertamente hay algo malo en mí. Y ese algo malo en mi viejo hombre, que queda aún frente al bien, porque ya traté el viejo hombre frente al mal en Romanos 6 con la muerte de Cristo. Pero ahora, ese hombre que fue liberado de todo el poder del pecado y pecados, que fue liberado en Romanos 6, ahora está frente al bien queriendo hacer el bien. Y eso es lo que estamos hablando. Pablo dice en Romanos 7:12 que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, Pablo está exaltando la ley de Dios. La ley de Dios es del cielo, es espiritual, viene de Dios. Pero la ley de Dios no tiene el poder para justificar al hombre. La ley de Dios no tiene el poder para darle el perdón por todas las infracciones que el hombre ha cometido contra la ley. Y además, la ley no tiene el poder para santificar al hombre, o sea, para separarlo de la vieja naturaleza, en sus dos áreas. La ley no puede ni separarlo del pecado y pecados, ni la ley puede separarlo de la debilidad que el hombre tiene para hacer el bien. O sea, la ley es buena, lo que pasa es que nosotros no hemos entendido hasta dónde ella tiene poder. Y a lo mejor tú creías que la ley era suficiente para justificarte ante Dios, porque Dios dirá, este muchacho tan obediente y tan querido, ahora merece todas mis bendiciones, ¿cierto? Justificaba. ¿O creías que la ley tenía el poder para qué? Para separarte de todo lo que era corrupto y santificarte. Resultaba que no, tú estabas intentando hacer la ley, pero seguías totalmente ligado a lo corrupto, a lo malo, a lo torcido. Entonces, estamos ante esas dos caras. La ley entonces es buena, es santa, es recta, es espiritual, procede de Dios, viene del cielo. Entonces el problema de mi conflicto en obedecer ahora la ley no es problema de la ley, el problema está en mí. Y Pablo entonces quiere mostrarnos esto. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora frente al bien? Y cómo Jesús nos redime de esa debilidad extrema frente al bien, porque éramos muy fuertes para hacer el mal. Pero ahora resulta que ante el bien es todo lo contrario, somos tan débiles que estamos como muertos, nada podemos hacer para cumplir con el bien. Entonces dice acá, las demandas de la ley no son injustas. El hecho de que no las pueda yo cumplir no quiere decir que la ley es injusta, para nada. El problema es que ignoro que soy la debilidad encarnada. El problema es que ignoro que yo soy la debilidad espiritual encarnada. Ahora, ¿debilidad qué es? Muerte. Acuérdense de eso. O sea, yo soy muerte espiritual, debilidad espiritual puesta en la carne y hueso. Vive dentro de la carne y hueso. Vestida con un vestido de carne y hueso. Pero lo que hay por dentro espiritualmente es una debilidad absoluta frente a la capacidad de hacer el bien. Y ahí estamos. Entonces se vuelve interesante, ¿cierto?
Y en ella, o sea, en esa debilidad, nada puedo hacer para lograr obedecer la ley. Nada puedo hacer. Estoy muerto, como muerto. Eso se vuelve sorprendente y a la vez agradable que dice, al fin entiendo mi conflicto interno. Ahora, Dios sabía de mi debilidad. Dios sabía de nuestra debilidad, de la debilidad de cada quien. Pero cada quien no sabía de esa debilidad. Éramos ignorantes de esa muerte que había dentro de nosotros. Asumíamos que no, yo puedo hacer el bien. Ustedes si miran un cadáver que no tiene la fuerza de mover una pestaña y el cadáver, supongan ustedes que pudiera siquiera pensar y dijera, no, yo puedo hacer el bien. Pues está loco, o sea, eso no cabe en la cabeza. Pues nosotros estábamos locos porque nos cabe en la cabeza que teníamos poder para hacer el bien. Sorprendente. Muy bien. En nuestra naturaleza adámica somos tan vanidosos, nos conceptuamos tan fuertes, que Dios tiene que hacer algo para que evidenciemos la verdadera naturaleza adámica. O sea, wow, hemos vivido con una mente tan engañada, creyendo que somos fuertes y que podemos hacer el bien. Ahora, ¿se acuerdan que vimos lo que era engaño, cierto? Apariencias, afirmaciones que nos daban o que llegaron a nuestra mente o ejemplos que veíamos. Entonces, no, yo también creo que puedo hacer el bien. Pero vivíamos un engaño. Acuérdense de la palabra engaño, que era algo como tan importante tenerla clara, ¿no? Estábamos engañados. Cuando nosotros había una debilidad total y absoluta frente a hacer el bien, suponíamos que sí podíamos hacer el bien. Y eso es lo que Pablo y el Espíritu Santo quieren mostrarnos esta noche, ¿ok? Que seamos conscientes de, wow, yo en el fondo sí, oiga, inconscientemente yo asumía que sí, que yo podía hacer el bien. Bueno, muy bien. Entonces, Dios tiene que hacer algo para que evidenciemos la verdadera naturaleza adámica. ¿Cuál es la verdadera naturaleza adámica? Muerte. ¿En qué sentido? Debilidad absoluta para hacer lo bueno. Teníamos fuerza para hacer el mal, pero no para hacer lo bueno. Bueno, dice, hasta que convencidos, Dios va a hacer algo para convencernos, en ti solo hay debilidad, en ti solo hay muerte, frente al bien. Dios va a hacer algo y va a llegar a convencernos. Y que una vez que nos convenzamos de esa debilidad, confesemos, soy un pecador 100%. No puedo hacer ni siquiera lo mínimo. Bueno, en mí no hay el 90% de pecador y el 10% de hombre bueno, no. En mí el 100% es de un pecador. ¿Por qué? Porque en mí no hay la fuerza para hacer el bien. Entonces te miran, Gonzalo, pero yo sí he hecho buenas cosas. Esas buenas cosas que hiciste, las hiciste separado de Dios. La fuerza para hacer eso no provenía de Dios, provenía del hombre adámico, que te engañó y te hacía intentar hacer lo bueno por raticos, pero al final terminabas fracasando completamente, cayendo otra vez en lo mismo, te engañaba con esos momentos en que te hacía creer que tú podías hacer el bien. Era un engaño, pero en ti no había ningún poder. Muy bien, el diablo nos engaña creyendo que podemos, sin Dios. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, nada que sea agradable a Dios, nada. Muy bien. Entonces, Dios nos quiere llevar a esa convicción, soy un pecador. ¿Qué es un pecador? Una persona totalmente en debilidad extrema que jamás podría siquiera intentar hacer bien, ni siquiera intentarlo, mucho menos hacerlo. Muy bien. Para lograr lo anterior, para lograr convencernos Dios de cuán débiles somos para hacer el bien, Dios nos dio los 10 mandamientos. Miren lo que hizo Dios. Dios dijo, bueno, ¿ustedes se creen fuertes para hacer el bien en ustedes mismos? Ok. Entonces, ok, como ustedes me están diciendo que son fuertes, entonces, ok, aquí están estos 10 mandamientos y como ustedes creen ser fuertes, pues aquí tienen los 10 mandamientos. Entonces, para lograr convencernos de cuán débiles somos, Dios nos dio los 10 mandamientos para que cuanto más tratáramos de obedecerlos en nuestro propio poder, entre paréntesis, poder adámico, engaño adámico, poder de tinieblas, ¿cierto? Tanto más se manifestará mi debilidad. O sea, Dios dijo, voy a los 10 mandamientos
para que se convenzan de cuán débiles son para hacer el bien. Cuán débiles son. Para que se manifestara nuestra debilidad hasta quedar sin esperanza en nosotros mismos. Y nos trajo por experiencias dolorosas al reconocimiento de esa debilidad que hay en nosotros, para que nos veamos cara a cara con nuestra incapacidad y fracaso en cumplir la ley. Pablo en Romanos 7:7 dice, yo no conocí el pecado, o sea, la incapacidad total que tenía yo para obedecer, sino por la ley. Y vimos que Pablo conoció eso cuando llegó al 10º mandamiento, ¿se acuerdan? Fue en nuestras 2 últimas lecciones. Cuando él llegó al 10º mandamiento, no codiciarás, que lo podemos leer, no albergues malos deseos en el corazón, eso es codiciar, ¿eh? Pablo dijo, wow, aunque yo quiero cumplir esto, encuentro que en mi corazón lo que sobreabunda son malos pensamientos, sobreabundan los homicidios, el adulterio, la fornicación, los robos, las mentiras, todo lo que Dios prohíbe en sus mandamientos es lo que realmente en mi corazón hay deseo de hacer lo contrario a lo que Dios pide en su ley. Entonces Pablo pudo darse cuenta, y nosotros hemos visto entonces eso en las 2 últimas lecciones, que por eso el Señor Jesús enfatizó tanto que la justicia real del reino de Dios no era hacer cosas de piel para afuera. Porque tú podrías, por ejemplo, voy a hablarle a los varones, usted podría ser muy cordial con las damas, de piel para afuera, y me oye, qué señor tan correcto, tan querido, tan formal, pero por dentro tu pensamiento puede ser en adulterio con esa mujer a la que estás atendiendo, tan formal. Entonces, tu acción, que con ojos físicos la vemos muy buena, de piel para afuera, es una acción corrupta porque tu intención es totalmente mala. Yo puedo ir a un restaurante y encontrar que el hombre que me atiende es increíble, pues, o sea, ¿cómo está? ¿Cómo está la comida? ¿Se les ofrece algo más? ¿Está pasando con frecuencia, etcétera? Uno puede decir, wow, oye, qué buen servicio. Eso es lo que ves de piel para afuera. Ahora yo te hago una pregunta, ¿y con qué motivo lo hace la persona? ¿Lo estaba haciendo porque está pensando en una propina buena? Entonces hago una pregunta. Si él está sirviendo por dinero, por su propio interés, ese servicio que da es un servicio que sea realmente agradable a Dios. Es como decir que lo de piel para afuera está bueno, se ve bien, pero está movido por algo que está de piel hacia adentro, que es totalmente corrupto. Eso fue lo que Pablo pudo ver. O sea, wow, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esta locura que yo vivo? Yo de piel para afuera parezco un santo para la gente, parezco un hombre justo, pero dentro de mí es todo lo contrario. Dentro de mí soy un sepulcro, solo huesos de muerto e hipocresía, rapacidad, codicia de cosas. Entonces, Pablo pudo vivir eso, que cuando él pretendió que cumplía muy bien la ley, se encontró con que nada de eso. Era tan débil, o sea, que había una muerte total en él para hacer el bien, y que dentro estaba con una serie de elementos con los cuales jamás podría hacer el bien. Y tenemos que llegar a ese mismo entendimiento y a esa misma convicción. Entonces Pablo dice, yo no conocí el pecado, o sea, la incapacidad total para obedecer, la debilidad total para obedecer, sino por la ley. Porque no hubiera conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás. No hubiera conocido el que Dios dice, no albergues malos deseos en tu corazón, si la ley no dijera no albergues malos deseos. Entonces la ley dijo no albergues malos deseos, y cuando la ley dijo no albergues malos deseos, Pablo se dio cuenta que en su corazón, lejos de no albergar malos deseos, su corazón lo único que albergaba eran malos deseos. O sea, estaba totalmente en contravía. Si no fuese por la ley, dice Pablo, nunca hubiera conocido la magnitud de mi debilidad para obedecer a Dios. Si no fuese por la ley, nunca hubiera conocido la magnitud de mi debilidad para obedecer a Dios. ¿Qué es debilidad? Muerte. Vamos a decir esto. Si no fuera por la ley, nunca hubiéramos conocido nuestra debilidad espiritual. ¿Qué tan débil? Extrema. ¿Cómo se llama la debilidad extrema? Muerte. Si no fuera por la ley,
jamás hubiéramos sido convencidos de la muerte espiritual que hay en nosotros, con la cual jamás podremos cumplir la ley de Dios. No podemos agradar a Dios en nada. La ley entonces tuvo como uno de sus grandes cometidos no solo mostrarnos cuán pecaminoso era el pecado, que engañó y sedujo totalmente, sino que además la ley nos ayuda a los hombres a conocer y convencer de nuestra debilidad para hacer el bien. Dice entonces, entendí que ser pecador es la condición de incapacidad total para agradar a Dios. Pablo entendió, no, yo con un corazón que solo produce malos deseos y que yo no puedo controlarlo. El corazón no lo puedes tú controlar. Él está trayendo malos pensamientos. Está trayendo homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, mentiras, chismes, juicios contra otros, codicia, hipocresía. Y esa es como una máquina que tú no tienes control de ella. ¿Cómo vas a poder con esa máquina interior obedecer la ley? Muy bien. Entonces, encontramos allí que Romanos 5:19 nos dijo, así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos fueron constituidos pecadores, porque el pecado entró por la desobediencia. ¿Cuál fue la puerta por la cual ingresó el pecado a Adán y con Adán a la humanidad? La desobediencia. Así como por la desobediencia de un hombre, Adán, muchos, todos los demás después de Adán, fuimos constituidos pecadores. Así también, compara con Cristo, por la obediencia de Cristo, muchos serán constituidos justos. Pues por un hombre entró el mal, por un solo hombre también entra el bien. Eso es importante, muy importante. Siempre Pablo está comparando lo que es estar en Adán y lo que es estar en Cristo. En Adán, heredamos todo lo de Adán sin que tú hicieras ningún esfuerzo para heredarlo. Ahora, si tú estás ahora en Cristo, tú heredarás igualmente todo lo que es de Cristo sin esforzarte por alcanzarlo. Y ahí es donde está el poder entender el Evangelio. ¿Cómo es que yo puedo heredar todo lo de Cristo sin hacerlo? Sin entrar en ese esfuerzo de Adán en querer hacer el bien, sabiendo que no tiene fuerza, que tiene debilidad total para hacer el bien. ¿Cómo llegó allá? De eso se trata entonces la lección en que estamos. Contemplamos la ley y pensamos que Dios nos pide guardarla y por consiguiente tratamos de guardarla. Hago mi esfuerzo, hago mi intento. Creo que esa ha sido la vida de muchos de nosotros, ¿cierto? Esa misma mentalidad errónea era la que tenía el hombre miserable de Romanos 7. Él mismo trató de afrontar las demandas de la ley, intentar obedecerla y solo cosechó desilusión y desaliento que lo hundieron en la angustia. ¿Cómo es que si yo aquí pienso y anhelo hacer el bien, cómo es que termino haciendo todo lo contrario al bien que dice Dios? El tipo tiene que estar en una angustia terrible. Y creo que es una angustia que vive en cualquier momento tú también. A lo mejor frente a un determinado pecado que te esclavizó por muchos años. A unos los esclavizó la droga, a otros el sexo, a otros la adicción a la pornografía, a otros el alcohol, la mentira, el dinero rápido, a otros el juego, la ludopatía, etcétera. Pudieron ver esa esclavitud tan terrible, de que aunque mentalmente decían, esto no es bien, esto no está correcto, esto tengo que cambiarlo, yo no puedo seguir así, a pesar de eso, había la debilidad total para poder hacer el bien. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? El repetido uso de la primera persona que hace Pablo en esa parte final de Romanos 7, de Romanos 7, 14 al 24, o sea, donde él habla de yo, mí, siempre está hablando de sí mismo. Esa repetición de él en cuanto a que el bien que yo quiero, el mal que está en mí, la debilidad que está en mí, la mente que yo tengo, él está hablando de yo, mí, muestra en dónde está el problema. Él se está mirando a sí mismo, ¿cierto? El repetido uso de la primera persona, el yo, da la clave del fracaso. Pablo dice allá en Romanos 7, 18, el querer el bien está en mí, está hablando de él nuevamente, pero no está en mí el hacerlo. Pero Dios no requería ninguna cosa de él. Dios ha condenado todo lo que es de la antigua creación y lo ha consignado a muerte en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Dios jamás está demandando nada del hombre adámico.
Dios no quiere nada del hombre adámico. ¿Cómo podría él pedirle obediencia al hombre adámico? Sin embargo, nosotros en nuestra ignorancia hasta el día de hoy, hasta hoy en esta enseñanza, vas a decir, óyeme, ¿verdad, no? Yo no puedo intentar en la fuerza propia natural, que es lo que llaman la naturaleza adámica, yo no puedo intentar obedecer a Dios. Y si lo lograra para Dios, eso sería repudiable. Entonces no es por ahí, para nada, no es por ahí. Dios condenó todo lo que era adámico. Condenó todo lo que era adámico. No puedo satisfacer la voluntad de Dios. No puedo en mi propia fuerza, porque todo lo que es de la antigua creación, Dios lo ha consignado a muerte en la cruz. Para Dios ver algo en la naturaleza adámica, Él solo piensa en muerte para eso, en la cruz con Cristo, no más. Entonces, Dios jamás demandaría obediencia a esa debilidad interior que tiene tu hombre adámico frente al bien. Pero, sin embargo, habíamos pensado que Dios demandaba obediencia de nosotros. Obediencia en esa fuerza natural. No, entonces voy a ponerme disciplina, voy a ponerme método, voy a... Todo eso era adámico. Y nunca funcionó. Mira, verás que nunca funcionó. El diablo te engañó haciendo creer que por unos días lo podías hacer. Era un engaño. Terminaba siempre fracasando. Entonces, todo lo que es de la antigua creación, Dios lo ha consignado a muerte en la cruz. Juan 6:63. La carne para nada aprovechar. Póngale el énfasis a lo que Dios dice, para nada. Entonces, ¿tú crees que la carne aprovecharía para obedecer a Dios? ¿Queremos ir contra esa palabra? Pues aunque no lo sabía, sé lo que hemos intentado hacer. Ya hoy salimos de ello. Hoy vamos a ser liberados. Dios nos ha declarado aptos solo para muerte, como adámico, ¿no? Dios nos ha declarado, escríbala ya entre comillas o entre paréntesis, como adámicos, aptos solo para muerte. Y si tratamos de hacer algo por nosotros mismos, como adámicos, estamos repudiando la muerte de Cristo en la cruz, ya que en su muerte es que nosotros también morimos. Todo aquello en lo que tú quieras estar vivo adámicamente es un rechazo abierto al regalo de la muerte de Cristo en la cruz. Esto se pone serio. Yo no sabía que estaba rechazando el sacrificio de Cristo cuando intentaba en mi propia fuerza natural obedecer al Señor. Por eso estamos haciendo, por ignorancia. Estamos saliendo de la ignorancia. Muy bien. Cada esfuerzo nuestro de hacer su voluntad, de agradarle, de obedecer la ley, es una negación de nuestra absoluta inutilidad declarada por Él en la cruz. ¿Por qué Jesús nos declaró inútiles? Porque murió. Él llevó a debilidad extrema al hombre adámico. ¿Cómo se llama la debilidad extrema? Muerte. Dios en Cristo dio muerte a la raza adámica para que Él pudiera, mediante la resurrección, levantar una nueva raza en Cristo. De lo adámico no debe quedar nada. Ni siquiera el intentar obedecer a Dios. Entonces creo que hoy nos está limpiando Dios de toda esta mentalidad que hemos tenido. Ahora, muchos dirán, entonces, ¿cómo se obedece al Señor? Buena pregunta, vamos allá, vamos para allá. Vas a ver entonces que va a ser un final maravilloso, pero esto es importantísimo, porque aquí es donde está la limpieza, aquí es donde está la circuncisión, aquí es donde Dios está cortando esa manera vieja de pensar, la está cortando como con un bisturí para poderla quitar de nosotros y poner la mentalidad nueva. Hasta ahorita está quitando. Esperemos que al final de la elección nos pone lo nuevo, ¿ok? Hace el intercambio. Cada esfuerzo nuestro en hacer su voluntad, en agradarle, en nuestra fuerza adámica, es una negación de nuestra absoluta inutilidad declarada por Él en la cruz. Inutilidad de lo adámico, recuerden. Nuestros esfuerzos continuados son señal de que hemos entendido mal a quién se hacen las demandas y con qué poder se satisfarán. Hemos entendido mal a quién se hacen las demandas. Las demandas de la ley no se hacen al hombre adámico. Fracasan. ¿Y con qué poder? Tampoco la ley está pensando en que se cumpla ella con el poder adámico.
sino con el poder de la nueva criatura en Cristo Jesús. Miren que nuestra mente tenía un poco de cosas enredadas allá, trabadas que no nos dejaban ver las cosas con claridad. Podemos decir ahora con asombro que Dios, al darnos la ley, no esperaba que la guardáramos. ¿Cómo? No, Dios está apuntando a otra cosa. Dios dijo, démosle la ley para que puedan convencerse cuán débiles son en su naturaleza adámica, cuando la naturaleza adámica dice que quiere hacer el bien. Ya entendieron en Romanos 6 que la naturaleza adámica frente al mal es absolutamente terrible, pero ahora están frente al bien. Y estamos hoy viéndonos frente al bien. Entonces, ¿para qué nos dio la ley? Él nos dio la ley con el pleno conocimiento de que la quebrantaríamos. Y esto empieza a uno a decir, no más intentos. Ella lo sabía. Dios sabía de mi debilidad, pero yo no. Yo no lo sabía, Señor. Gracias por revelármelo. Eso es liberación. ¿De qué? Del viejo hombre en sus vanos y muertos esfuerzos de hacer el bien. Él sabía muy bien que no podíamos observarla. Cuando el quebrantamiento total de la ley nos convence de nuestra incapacidad, entonces la ley habrá cumplido su propósito. ¿Cuál propósito? Habrá sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es un paidagogos, que quiere decir un conductor de niños que nos mantuvo en custodia protectora para llevarnos a Cristo, y entonces sea Él, Cristo en nosotros, quien guarda la ley. Entonces empezó a aclarar ese problema. Solo hay un hombre que obedeció la ley, la obedece y la obedecerá eternamente. ¿Quién? Jesús. ¿Se acuerdan que vimos que solo hay un árbol que da buen fruto para Dios? ¿Cómo se llama ese árbol? Jesús, el árbol de la vida. Solo hay un árbol que lleva y llevará buen fruto para Dios. Solo uno y no habrá más. Hay solo uno, Jesucristo. ¿Qué hizo el Padre como buen hortelano, como buen agricultor de frutos? Dijo, bueno, toda la raza adámica son árboles diferentes al único y buen árbol que me da buen fruto. ¿Qué debo hacer? Cortar. Solo dejó en nosotros una vida fisiológica, un tronco. Y en ese tronco, ¿qué hizo él? Injertó, puso esquejes del único buen árbol, Jesucristo. Vida de resurrección, que es la vida de Jesús. La injertó en cada uno de nosotros, injertada. De tal manera que el fruto que ahora viene es producido solo por el buen árbol injertado en nosotros, que es el único que daba un fruto para Dios. Entonces Dios ve su huerto y dice, wow, aquí veo solamente un árbol, veo solamente la naturaleza del árbol preferido mío, el único que me ha satisfecho eternamente y me satisfará. ¿Quién? Mi Hijo Jesús, lo veo injertado en cientos y miles. Qué buen huerto el que yo tengo y qué cosecha la que viene. Pero tú sin Cristo jamás podrás llevar buen fruto, porque sin Cristo estás en lo adámico. Dios jamás dijo que en lo adámico él pudo obtener buen fruto, jamás lo dijo. El fruto adámico ha sido malo, malo en cuanto a hacer el mal y ahora malo en cuanto a intentar hacer el bien. Sí lo podemos ver, o sea, uno dice, wow, ¿dónde tenía yo mi cabeza? ¿Qué tan importante esto? Muy bien. Dice acá entonces que la ley lo que hizo fue llevarnos, o sea, la ley fue como alguien que cuida niños, ¿cierto? Y se siente y dice, bueno, aquí tengo que cuidar a estos muchachos, ¿cierto? Y conducirlos. Yo me imagino como esos pastores de paticos que tienen un rebaño de 12, 15 patos y con una vara larguita están ahí guiando los paticos y qué propósito tienen que los guiarlos de circunstancia en circunstancia, situación en situación, que lleguen a la convicción de que ellos por sí solos, en su fuerza natural, en su fuerza adámica, son tan débiles, son como muertos que jamás podrán hacer el bien. Y si los logro conducir a través de todas esas circunstancias para que lleguen a esa convicción, los puedo entregar a Cristo, porque ellos van a decir, ¿quién me librará de esta debilidad absoluta para hacer el bien? Y la respuesta será solo, ¿cuál? Cristo.
Ya no estás diciendo, ¿qué me liberará de esta debilidad para hacer el bien? Cuando yo pregunto, ¿qué me liberará? Estás preguntando por un método. Denme un método para yo ser un mejor cristiano. No hay método. Para ser mejor cristiano solo hay una persona. ¿Cuál? Cristo. Y que tú logres, mediante él, ser circuncidado de todo lo adámico, que quiso pensar que en su propia fuerza, engañadamente, él podía hacer el bien. Para que Cristo sea el guardador de la ley en mí, porque eso es lo que proclama al final Romanos 7, ¿no? Está preguntando el apóstol Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? O sea, de este cuerpo de debilidad absoluta frente al bien. ¿Quién me liberará? ¿Quién? Él está preguntando por una persona. Y la respuesta que recibe, ¿cuál es? Cristo es esa persona que te puede liberar de tu esfuerzo propio adámico de hacer el bien, que siempre termina en un fracaso. Pero Cristo en ti, la nueva vida de resurrección, ella tiene el poder para estar satisfaciendo enteramente las demandas de Dios. Para que Cristo sea el guardador de la ley en mí, se requiere algo más que estar persuadido de que por debilidad no puedo satisfacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es ese algo más para que Cristo sea el que cumple la ley en mí? Ese algo más es que ni siquiera intente hacerlo. No lo intentes. Porque cada intento, ¿qué es? Es una tentación inherente a la naturaleza adámica, ya que convencido de que me es imposible hacerlo, infelizmente todavía trato de hacerlo mejor. ¿Te ves ahí quizás retratado? Yo me he visto retratado en estas palabras. He de estar en la extrema debilidad, de modo que yo quede también fuera de todo intento. En otras palabras, una persona muerta no es la que está tirada en el piso, sino que una persona muerta es aquella que está tirada en el piso y no intenta nada. Porque si está tirada en el piso e intenta al menos ponerse de pie, pues diríamos, todavía no está en extrema debilidad, todavía le queda aliento, ¿no? Todavía patalea. Creo que hemos sido eso. Hemos fracasado y fracasado y fracasado, pero seguimos intentando, intentando, intentando. No, yo llevo sin orar un mes, pero voy a intentarlo. Entonces, 3 días más y después de 3 días otra vez no está orando. Y entonces cualquier día dentro de 3 meses voy a intentar orar de nuevo y fracasa otra vez, pero voy a intentarlo en una tercera vez. Y llevas años intentándolo. Necesitamos que Dios nos hablara. Mientras tratemos de hacer algo, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios lo único que dio para lo adámico, que es la naturaleza que está intentando hacer algo bueno, mientras Dios ve algo adámico dirá, allí no pondré mi mano, hasta que eso muera, hasta que eso esté en la cruz. Y el día que eso pase por la cruz, deja de ser adámico y solo veré lo de mi Hijo Jesucristo y allí pondré mi mano. O sea que tu gran deseo y fuerza de voluntad y autodisciplina, lejos de acercarte a Dios, ha mantenido a Dios, esperando tu muerte total, tu debilidad total, la convicción total. Soy un muerto en cuanto a hacer el bien. Soy un muerto, un pecador 100%, un muerto 100%, Señor. Muy bien, eso es a lo que Dios nos ha traído esta noche. La liberación de la ley no quiere decir que estamos eximidos de hacer la voluntad de Dios, sino que estamos libres de hacerla como de nosotros mismos. No, la ley va a seguir siendo obedecida por Jesucristo que ahora vive en mí, que fue injertado en mí. Entonces, ¿de qué soy libre? Soy libre de que yo intente hacerlo, de que sea en mi propia fuerza. Qué bueno, entonces soy libre de que en mi propia fuerza yo quiera hacer el bien, porque ahora Cristo injertado en mí es el que siempre lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Bendito sea Él, Él va a vivir su vida en mí. Soy libre de intentar en mi propia fuerza adámica, sin Dios, agradar a Dios. Eso es liberación. Ahora ponemos toda nuestra confianza en el Señor a fin de que Él manifieste en nosotros su vida de resurrección. Si le decimos, no lo haré y ni siquiera lo intentaré, sino que confiaré en ti para hacerlo en mí, entonces hallaremos que la fuerza más poderosa, ¿cuál es? La de resurrección, nos lleve a dónde? Adelante. Y esa vida de Cristo está agradándole a Él. Jesús dijo, no he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. ¿Pero quién? Él. A veces nosotros leemos la ley, a lo mejor leíste alguna vez, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces tú vas a decir, listo, ahora sí la voy a cumplir yo. Repite lo que dice. No, que con Cristo ahora sí la voy a cumplir yo. Repítelo. ¿Quién la va a cumplir? Yo. ¿Quién la va a cumplir? Yo. ¿Estás leyendo bien? Jesús no dijo,
No he venido para abrogar la ley, sino para que tú la cumplas. ¿Eso dijo él? ¿Eso es lo que está escrito en Mateo 5:17? Él dijo, yo no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. ¿Quién? Él. Él en mí. Él en ti. ¿Puedes ver dónde estábamos? ¿Y cómo hace él para cumplirla en mí? Pablo nos muestra en Filipenses 2 cómo disfrutar de ese bien de la vida de resurrección. ¿Cuál bien? Oye, que la vida de resurrección es la que va a obedecer a Dios y lo va a satisfacer en todo. ¿Y cómo es que Jesús va a lograr eso? Entonces aquí lo vamos a encontrar. ¿Qué es lo que dice Filipenses 2:12? Dice, ocupaos, el mismo apóstol Pablo está escribiendo a estos hombres en Filipos. Ocupaos, ¿qué quiere decir ocúpense? Alístense, pónganse pilas, pónganse alerta, despiértense, es lo que le está diciendo. Alístense en vuestra salvación, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Alístense con diligencia y cuidado, con diligencia. Por eso digo pilas, con ganas y con cuidado, sean atentos a ver. Pónganle cuidado. Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién produce? Dios. Quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién produce el querer hacer el bien? ¿Quién produce en nosotros el querer obedecer a Dios? Dios. Pero ¿cómo pretendíamos nosotros sin Dios, sin que Dios produjera ese desear? ¿Cómo pretendías tú que sin ese desear de Dios, tú en tu propia fuerza natural, adámica, quisieras cumplir la ley? A ver, mira cuán lejos estábamos de Dios. No conocíamos el proceder de Dios, no conocíamos los caminos de Dios. Recuerde que camino significa procederes. Nosotros estamos intentando agradar a Dios a nuestra manera, o sea, de acuerdo a nuestro procedimiento, pero no de acuerdo al procedimiento del Señor. Voy a decir de esta manera como lo diríamos hoy en día, de acuerdo al protocolo. Tú sin saber te habías armado un protocolo. Resulta que el protocolo no es el de Dios. Estamos entendiendo el protocolo de Dios. El proceder de Él, el camino de Él. Muy bien. ¿Qué quiere decir entonces esto? Seamos diligentes y cuidadosos para llevar a cabo esa salvación propia que consiste en que Dios mismo produce en nosotros la energía tanto para desear. Habla de un poder que viene de Dios. Es un poder que provoca desear. Los deseos son siempre impulsados, creados por un poder. Cuando tú deseas hacer algo que es pecaminoso, quien te impulsa a eso es un poder maligno, pero hay poder. Ahora es el poder de Dios el que va a causar en mí el desear el bien. El poder de Dios en mí es el que pone en mí el desear no robar, el desear no mentir, no juzgar a otro, el desear no andar en adulterios y fornicaciones en mi mente, en mi corazón, el no desear homicidios, no desear airarme con nadie, porque el solo airarme ya soy digno de homicidio en mi interior. En eso consiste la salvación de resurrección. Que la resurrección, que es la vida de Cristo, mediante su poder, crea en mí los mismos deseos que hay en Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Ya no es yo tengo que, porque así habla del adámico. El viejo hombre decía, yo tengo que huir al adulterio, yo tengo que huir de la fornicación, yo tengo que huir de los robos, yo tengo que huir de la mentira, yo tengo que huir. ¿Tienes que? Ese no es el lenguaje de un hombre que tiene la vida de resurrección. El lenguaje de resurrección es, yo deseo lo que Dios desea. Dios desea que no mienta, Dios desea que no robe. Y yo quiero agradar a Dios. Yo amo al Señor y amo a los demás. Si yo estoy deseándole la mujer al vecino, eso no es amar al vecino, ni es amar a esa mujer. Si yo miento, no amo a la persona a quien le miento, ni amo a Dios que dice, no mientas. Toda la justicia de Dios está en qué? En cumplir los mandatos de Dios, ¿cierto? Toda la justicia. Pero todos los mandatos de Dios cuelgan de solo dos mandamientos. Mírenlos aquí. Estos dos son los que hacen que caigan todos los demás mandamientos que tiene Dios. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amarás al Señor tu Dios
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La justicia es cumplir todos los mandamientos, pero todos los mandamientos se resumen en estos dos. O sea que ser justo adentro es que yo, todo lo que hago y deseo ahora es por amor a Dios y amor a los demás. Ese es el motivo real que me hace justo ante Dios. Y es el motivo que Jesús va a poner en mí, el deseo que Jesús va a poner en mí por el poder de resurrección. Por eso Jesús dijo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de escribas y fariseos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos es de piel para afuera, pero de piel para adentro, todo era corrupto. Malos deseos, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, robos, mentiras, homicidios, hipocresía, rapacidad. Jesús dijo, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de ellos, o sea, ustedes deben tener una justicia de piel para afuera que se produce por una justicia de piel para adentro, se produce por el amor que tienen a Dios y el amor que tienen al prójimo. Esa es la justicia mayor. Yo no estoy pensando en mi propio bien cuando respeto a la mujer del vecino. Yo estoy pensando en el bien de ese hombre y en el bien de esa mujer. Y yo no pensaba así antes. Una persona que dice, voy a ayudar al pobre para que Dios me bendiga a mí. Óyeme, ahí hay algo corrupto todavía. No, yo bendigo a ese hombre, a esa mujer o a esa familia que está en necesidad. ¿Por qué? Porque amo a Dios y amo a esas personas. Eso es justicia. Justicia total. La justicia que hereda el reino. Porque si nosotros no tenemos una justicia mayor que la de escribas y fariseos, no entraremos en el reino. Por eso Dios está efectuando esta circuncisión en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos está transformando mediante la renovación del entendimiento. ¿Qué es transformarnos? Estamos deseando que Dios quite ese corazón viejo y ponga un corazón nuevo y limpio, lleno de pensamientos puros y de deseos rectos. ¡Wow! Eso es justicia. ¿Y cuáles serán los deseos puros? Por amor a Dios y amor a los demás. No por amor a mí mismo, pues en el sentido de mi beneficio, mi interés, mi egoísmo, yo soy el centro. No, 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 no. Eso es cortado, circuncidado por el Señor. Dios no quiere mezclas. Mezclas de obras externas aparentemente buenas con corazones totalmente corruptos. Sigamos leyendo. Entonces Dios produce en nosotros la energía tanto para desear lo que Él quiere en cierto momento como para hacerlo por su buena voluntad. Y continúa. Allá en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuración ni discusión. Cuando Dios pone el desear en uno de algo, uno está discutiendo, murmurando, es que el Señor todos los días me está siempre pidiendo lo mismo, es que tú no tienes en cuenta mis intereses, sino los demás, yo solo vivo para los demás, yo no entiendo si eso será correcto. Estás murmurando. Cuando Dios dice algo, uno murmura, uno no dice con todo eso, sí, Señor. Oiga, qué alegría escuchar tu voz, bendito. Es que bueno que tú vivas tu vida en mí. Esta es la bendición más grande. Esto es lo que realmente llena el propósito de estar sobre esta tierra. Sin murmuraciones y sin discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa? Sin mezcla. ¿Qué son los sepulcros? Una mezcla. Belleza externa, santidad externa, justicia externa, pero internamente hay corrupción, rapacidad, huesos muertos, maldad. ¿Qué es ser sencillo? Blanco por dentro y blanco por fuera, de un solo tono, de una sola cara. Sencillo, ¿no? Es muy interesante como la palabra nos habla de manera fácil. Sencillos, o sea, sin mezclas, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada. ¿Qué significa eso? Extraviada. ¿Extraviada de qué? De Dios. ¿Extraviada de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. Sigamos. Entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo. Dice enseguida, aferrados a la palabra de vida. Estamos viendo hoy con claridad muchas cosas, creo yo. Las demandas de la ley son para el Cristo resucitado que mora en mí y las satisfará mediante el poder de resurrección. Entonces Cristo en mí va a provocar el querer y el hacer, cumplir lo que Él demanda en su palabra. Pero además en situaciones en las que no hay una ley que me determine qué hacer, Él va a hablarme. Él va a hablarme indicándome qué es lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Y obedeceré a esa voz.
Y entonces estoy andando en esa sencillez, sin mezclas. Y es Jesús, ya sea Jesús colocando el desear por amor y obedecer lo que está en la Escritura, o cuando hay circunstancias que no están contempladas en la Escritura, entonces Él va a hacerme conocer con su voz cuál es el deseo que Él tiene. Al final Él está obrando el desear, o sea, el querer, y está obrando el hacer. Él está viviendo su vida en mí. Él es el único árbol que injertado en mí ahora está dando fruto. Y eso es lo que llena la vida nuestra. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias por esta noche. Agradecemos el entendimiento espiritual. Agradecemos los iconos que tú usas. Agradecemos el que nos expongas tu palabra, Señor amado. Agradecemos el que nos hace libres de intentar en un esfuerzo propio, que necesariamente es adámico, corrupto, y que a tus ojos no agrada para nada, Señor. Gracias por la liberación que hemos recibido hoy. Y gracias por ese anhelo profundo de que tú circuncides el corazón malo, pongas un corazón nuevo y limpio, en el cual habite Cristo, el justo, aquel que todo lo hizo, hace y hará eternamente por amor a ti y por amor a los demás. Porque en eso se resume toda la justicia de la ley de los profetas, Señor. Cuán sencillo. Gracias. Corta de nosotros ese corazón que tiene motivos totalmente egoístas, oh Dios, o mezclados. Corta de nosotros esa naturaleza egoísta que no es más que la misma naturaleza de tinieblas, adámica, Señor. Córtala y quítala de nosotros y pone en nosotros más y más la naturaleza de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por darnos esa justicia mayor con la cual se hereda el reino, Señor. Bendito seas. Gracias por este río Jordán en que nos encontramos, en que tú estás separando, circuncidando, cortando, eliminando toda mezcla, y que quede solamente lo limpio y puro, Señor, lo recto. Cristo en nosotros, un corazón nuevo y limpio, totalmente llenado por Cristo, llenado por amor a ti y amor a los demás. Es una necesidad profunda de nuestro ser y clamamos por ello. Óbralo por amor a tu nombre, te lo pedimos, Señor. Nosotros no podemos hacer nada más que rendirnos y anhelar que tú lo hagas como lo has propuesto, Señor. Gracias. Gracias por el obrar que estás llevando a cabo en todos y cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias por el entendimiento. Y no dejes de hablarnos en sueños, en visiones, con palabra audible, Señor, a través de estos días. Háblanos de lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Padre, gracias. Así sea. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.